Vamos a leer primero Isaías 61. Isaías 61 muestra el propósito para el cual Jesús vino a la tierra. Sabemos que fue para salvar al mundo del pecado, de la muerte, de la ley, del pecado y de la muerte. Pero también Jesús, dice Isaías, el profeta Isaías, los profetas son los videntes de Dios, son los que marcan ciertos rumbos dentro de la iglesia. Y también la palabra profética viene para exhortar, para redarguir, para edificar, plantar, pero también para destruir cosas que no le agradan a Dios. Así que Isaías 61:1 dice así: el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Diga conmigo, enviado. Jesús fue enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te bendecimos y en esta mañana declaramos, mi Dios, póngase una mano en el corazón y otra en su cabeza y diga conmigo: Señor, yo declaro que mi corazón está apercibido, que mi mente está apercibida para oír tu palabra y que quede en ellas. En el nombre de Jesús, en esta mañana rechazo toda perturbación, toda angustia, toda preocupación, y coloco mi mente y mi corazón en este lugar para llevar tu palabra a mi corazón y que se plante en ella y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos. La palabra dice que Dios envió a Jesucristo a vendar, a sanar, a liberar. Así que Jesús tenía un propósito en la tierra. Él dijo: yo voy a venir a cumplir la palabra de Dios. Voy a hacer lo que Dios me dijo. Así que Él llegó a la tierra a través de María, su mamá. Llegó, se hizo carne, Dios mismo se hizo carne y dijo: voy a hacer el propósito para el cual yo vine a este mundo, lo voy a cumplir. Y así lo hizo. Y estuvo 30 años preparando su espíritu, preparando su corazón para manifestar el propósito que duró 3 años. Durante 3 años Jesús marcó la diferencia en esta tierra, marcó la diferencia en hombres y mujeres que le siguieron, marcó los corazones en 3 años. Jesús hizo en 3 años cosas que ninguna persona pudiera hacer en ese tiempo. Pero Jesús lo hizo porque Él era Dios mismo, encarnado, en carne, vivo. La palabra dice, y era la palabra, y la palabra se hizo carne, se encarnalizó, es decir, se hizo hombre para mostrarle al mundo quién era Dios. Así que Dios es extraordinario en traer a Jesucristo. La palabra muestra que Jesús escogió a 12. 12 hombres fueron escogidos por Dios para cumplir un llamado y un propósito. Dios necesitaba unas bases como los edificios, como vemos este edificio. Atrás hay 4 bases, 2 están cubiertas, pero hay 2 que están descubiertas y las pueden ver ustedes mismos, que sostienen a este edificio. Por lo tanto, Jesús necesitaba, como Él se iba a ir,
Él iba a morir, iba a resucitar, pero volvía con el Padre. Necesitaba un fundamento, necesitaba hombres fieles, idóneos, capacitados, llenos del Espíritu, de su poder, llenos de su naturaleza, de su carácter, para seguir el trabajo que Él había dejado en la tierra. Así que Dios escogió juntamente con Jesús a 12 hombres. Diga conmigo, 12 hombres. Estos hombres no eran extraordinarios ni eran muy inteligentes, que digamos, por lo que muestra la Biblia. Algunos sí, otros no. Unos pescadores, otros médicos, había de todo allí. Pero me llama la atención que Jesús escoge, entre todos los que escogió, escoge a 3 pescadores, a uno un médico, a otro un recaudador de impuestos, es decir, un contador. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Estaba escogiendo de toda clase de hombres inteligentes, otros no tan bien hablados, no tan bien estudiados. Y me llama la atención acerca de Pedro, un pescador, Cefas, un simple pescador. Y Dios le dice, pasa a su lado y le dice, ¿quieres convertirte en pescador de hombres? Y él le dice, sí, pues sígueme. Y Pedro dice la palabra que él y los que estaban con él dejaron las redes y siguieron a Jesucristo. Pero Pedro tenía algo en su corazón. Pedro era un hombre brusco, digámoslo así, fuerte de carácter, intenso. Era tal vez duro en su forma de hablar, estaba acostumbrado a estar normalmente en el mar, ordinario. No era un hombre delicado de oficina. Así que era un hombre bastante, se ve que era, por como lo muestra la Biblia, un hombre de fuertes palabras, intenso en su manera de pensar y en su manera de hablar. Pero Jesús, aún sabiendo eso, lo escoge y decide, tú vas a formar parte de mis 12 discípulos. Pero también Jesús escogió a otro hombre, y ese otro hombre que escogió se llamó Judas. Jesús tenía un hermano llamado Judas, pero no era este Judas del que habla la Biblia, sino de Judas Iscariote. Judas Iscariote no se sabe, la Biblia no muestra dónde Dios lo escogió, pero sí muestra que era ladrón. Era un hombre que robaba. No era un príncipe, no era un trabajador, era un ladrón. Pero la palabra dice que Jesús vino a predicar las nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Así que Judas y Pedro estaban en esa situación. Ambos estaban en una tendencia hacia su mal carácter, malos hábitos. Uno ladrón, el otro hacía lo que quería, cuando quería, como quería. Pero Jesús llega y los toma como discípulos y dice, yo quiero formarlos a ustedes, quiero darles, impartirles mi unción. Vamos a Mateo 10, a donde Jesús toma a sus discípulos y les da a todos, a los 12. Mateo 10. Estaban todos allí: Simón, Andrés, Jacob, Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Tadeo, todos, Judas, estaban todos allí.
Y dice la palabra en el versículo 5, a estos 12, diga a los 12, a los 12, a los 12 envió Jesús. Diga conmigo, los envió a los 12. Y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no irás, y en ciudades samaritanos no entrarás, sino que irás ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos. ¿Qué le dijo? Sanen a los enfermos. Limpien a los leprosos. Resuciten a los muertos. Echen fuera a los demonios. De lo de gracia que han recibido, den de esa misma gracia. ¡Wow! ¡Qué hermoso es Jesús! Envió a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Diga conmigo, autoridad. Les dio un peso fuerte. Les dijo, yo les digo, yo les doy autoridad para que ustedes sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios, limpien a los leprosos, prediquen y la gente se convierta por causa de tu predicación. A los 12. No se lo dijo a Mateo, no solamente se lo dijo a Lucas, no se lo dijo solamente a Judas o a Juan, sino que se los dio a los 12. La misma autoridad, el mismo poder. 12 hombres constituidos como el fundamento de un nuevo tiempo. De un tiempo diferente, un tiempo que venía de refrescamiento para el mundo entero. Una palabra viva y eficaz que iba a establecer cosas profundas en las vidas de aquellos que los conocieran. Así que Jesús hizo esto. Pero sucedió algo terrible en la vida de Judas. Un hombre que era ladrón, que Jesús le da la oportunidad de cambiar, porque Jesús te da a ti hoy la oportunidad de ser diferente. Jesús te llamó. Tú no estás en esta iglesia por casualidad. No vayas a creer tú que viniste simplemente porque tú quisiste. No, Dios te atrajo hacia Él. Dios te llamó y tú, gracias al Señor, fuiste sensible a su voz y hoy estás aquí porque lo escuchaste. Pero esa oportunidad que Dios te dio es la misma que le dio a Judas y que le dio a Pedro y que le dio a cada uno de sus discípulos. Así que Judas, siendo ladrón, Jesús quería que Judas cambiara, quería que dejara de ser ladrón. Pero el problema de Judas no era que era ladrón, era lo que había en su corazón. El problema de Dios, aunque Dios no tiene problemas, digámoslo, lo voy a volver a decir, el problema de los hombres no está en sus acciones, sino lo que hay en su corazón. Porque sus acciones son el reflejo de lo que hay en el corazón. Entonces, ¿dónde está el problema? En el corazón. Judas tenía problemas con su corazón. Era avaro, egoísta, no respetaba, no honraba, no estimaba a Jesús. Él estaba con Jesús, veía los milagros de Jesús, pero no le importaba Jesús. No amaba a Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Por todas las veces que Jesús tuvo que corregir algunos actos imprudentes de Judas. Uno de ellos fue cuando la mujer fue a derramar un perfume carísimo a los pies de Jesús. Y llegó Judas y dijo, ay Señor, ¿y por qué tú no tomas ese perfume y lo vendemos y se lo damos a los pobres? Pero dice la palabra que él no lo decía por causa de los pobres, sino porque era ladrón.
y quería tomar del dinero que se recogía. Así que Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de Judas, él dijo, yo creo, porque Jesús siempre cree que tú puedes cambiar. Jesús siempre cree que los seres humanos pueden cambiar. Así que le dio la administración de sus finanzas. ¡Wow! ¿Ustedes le darían a un ladrón, sabiendo que es ladrón, sus recursos? ¿Quién de ustedes lo haría? Levante la mano. Ninguno. ¿Ah? Al menos que no lo sepan. Pero Jesús lo sabía. Pero aún así se las entregó. Porque Jesús de verdad, en su deseo de su corazón, estaba que Judas cambiara. Que no fuera ladrón, sino que también se constituyera un fundamento. Pero es que Judas es un fundamento también. Pero un fundamento para las cosas malas. Todo aquel que se fundamente en los principios de Judas caerá como él. Así que Judas, siendo avaro, no estimaba a Jesús, no lo respetaba, no lo valoraba. Porque ese es el problema de no valorar. Cuando tú no valoras, cuando tú no amas, tú robas. Por eso es que la palabra en Malaquías, Dios dice, vosotros me habéis robado. Y él dice, ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ustedes me han robado. Y me han robado porque no me respetan, porque yo soy Dios. Yo soy Rey de Reyes. A mí las naciones me alaban, me adoran. Pero ustedes me roban. Porque no hay respeto hacia Dios. Cuando tú te robas los diezmos y las ofrendas que le pertenecen a Dios, entonces porque tú no honras ni le amas, porque el que le ama, le honra. En el capítulo 21, aquí, cuando se despierta en Judas el deseo de traicionar a Jesús. Capítulo 21 de Lucas, búsquemelo por favor. Están callados, están reflexionando, ¿verdad? Lucas 21 muestra que Jesús estaba en un lugar estaba en un sitio, ¿verdad? Tal vez cerca del templo, y sus seguidores estaban con él. Por lo tanto, él estaba ahí sentado y estaba la cesta, digámoslo así, de las ofrendas. Así que Jesús estaba allí paradito viendo quién daba las ofrendas. Él estaba así. Y todo el que pasaba a darla, Jesús levantaba los ojos. Él estaba así, pero con el otro ojo mirando. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Quiénes estaban echando las ofrendas? Los ricos. Judas estaba allí, viendo aquello, viendo las ofrendas. ¡Wow! ¡Cuánta ofrenda! Tanta plata que entra en esa iglesia. ¿Qué harán con ella? Seguro se la gastan en puros viajes. O remodelando su casa. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios
de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Allí estaba Judas, capítulo 22. Si ustedes siguen leyendo, no lo puedo leer todo porque por el tiempo no me da para leer todo el capítulo 21, pero Jesús sigue hablando allí de las ofrendas y de las cosas que Él estaba enseñando acerca de los últimos tiempos. Y estaba cerca de la fiesta de la Pascua sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Recuerden que Jesús, siempre que había una escena donde Jesús aparecía públicamente, siempre los fariseos, los sacerdotes de aquella época querían matarlo y siempre estaban alrededor de él. Si ustedes leen las Escrituras, se van a dar cuenta que en todos los capítulos donde Jesús hace milagros también estaban los fariseos. Y todos lo probaban. Y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué pim, pim, plan y plan? ¿No? Y vemos entonces, y entró, diga conmigo, y entró. La gente que me pregunta que si puede ser tomada por el diablo o poseída, o que si Satanás puede entrar en su cuerpo, aquí tienen la respuesta. Y dijo, y entró Satanás en Judas. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Y entró Satanás en Judas. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahí aparece Judas tomando dinero, porque era ladrón y le gustaba ¿qué? El dinero fácil. Así que él dijo, si Jesús, que está conmigo y no me quiere dejar tomar el dinero que él tiene, yo lo voy a tomar de otra manera. Y dice la palabra que Satanás entró en él, y con él entró el espíritu de traición. Así que los hombres y las mujeres que quieren traicionar a sus esposas, tengan mucho cuidado, porque ya saben de dónde viene ese deseo. Viene de Satanás, porque Satanás desde el principio es un traidor. Él pertenecía a los ángeles de Dios, pero se rebeló, causó una rebelión y Dios lo echó fuera de su presencia. Y él desde el principio es un mentiroso y un traidor. Por eso todos los que traicionan son parte de él. Así que si tú quieres ser de Dios, tienes que aprender que la traición no debe estar en tu vida, en ninguna área. Así que Judas traiciona a Jesús y lo entrega por unas pocas monedas, por unas pocas y miserables monedas. Pero Jesús lo sabía. Vamos a buscar, por favor, Mateo 27. Ahí, Mateo 27. ¿A cuánto les parece esto interesante? Esto es interesante, hermanos, porque es ver cómo no podemos dejar que el enemigo nos influencie a hacer cosas que a Dios no le agradan. 27:5 dice:
Vamos a leerlo desde 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién lo condenó? ¿Dios lo condenó? Dios no lo condenó. Jesús, la última palabra que soltó sobre él, le dijo: Judas, amigo, ¿con un beso me entregas? Pero esa palabra, con un beso me entregas, cuando alguien besaba en el hebreo a un hombre, es decir, un hombre besaba a otro hombre, era que había una relación de amistad tan profunda que eran como hermanos. Y Jesús le estaba diciendo a Judas: Judas, tú que eres mi hermano, no estoy acostumbrado a usar, tú que eres mi hermano, que has estado conmigo, que has visto mi poder, lo que he hecho, ¿aún me vas a entregar siendo mi hermano? Tú eres mi hermano. Y Jesús le afirmó que aunque lo había entregado, él era su hermano. Y esas palabras rajaron el corazón de Judas, y esas palabras lo condenaron. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Muchos se arrepienten. Muchos se arrepienten simplemente de haber robado los diezmos, de haber robado las ofrendas, de haberle robado a sus padres, de hacer esto. Pero en el fondo de su corazón no se arrepienten de haber herido a Dios. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se ahorcó. Un hombre que había visto tanta gloria, tanto poder de Dios, tantas señales, tantos prodigios, sentándose a la mesa de Jesús, pero aún así se ahorcó. No le importó su propósito, no fue capaz de ir y pedirle perdón a Dios, simplemente se ahorcó. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú escuchas a la gente, porque las personas que les dijeron a él, allá tú, fueron las mismas que le pidieron la sangre de Jesús. Por eso que tú tienes que tener tanto cuidado a quien tú escuchas. Porque el que tú hoy escuchas y al que tú haces cosas que no le agradan a Dios solo por escucharla, cuando caigas por causa de esas cosas que hiciste, ellos serán los primeros en señalarte. No somos los que estamos en la iglesia. Los que estamos en la iglesia queremos restaurar tu vida. Queremos ayudarte a salir de donde caíste. Pero los que te inspiraron a hacer las cosas malas, al final serán los que te señalarán y querrán que tú te ahorques. Porque están influenciados por el mal. Así que Judas se suicidó. Él no le importó nada de lo que había aprendido. Pero también Pedro, ahora voy a hablar de Pedro porque me encanta hablar de Pedro. Porque Pedro también fue un hombre que en un momento de su vida se dejó tocar por Satanás. Diga conmigo, por Satanás. Pero así como se dejó tocar por Satanás, él sí cambió el rumbo de lo que Satanás quería para él. Satanás tenía un destino. Satanás tenía dos hombres, a Pedro y a Judas. Él dijo: uno de ellos yo lo necesito. ¿Necesito a Pedro o necesito a Judas? Y el primero que fue tentado a traicionar a Jesús no fue Judas, fue Pedro. ¿Me escuchó? Que el primero que fue
tentado a traicionar a Jesús no fue Judas, fue Pedro. Vamos a leerlo, porque eso está en la palabra. Marcos 8. Marcos 8. Dice así. Marcos 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser. Y comenzó. ¿Qué dice? Y comenzó. Es decir, Jesús comienza a preparar a sus discípulos para cuando venga su muerte. Y en ese principio al Hijo del Hombre le dijo, va a padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, quiso convencerle. Pero Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quítate de mí, le dijo. Así que cuando él vio que Pedro estaba siendo usado por Satanás, le reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque a mí no me vas a convencer del propósito que yo tengo para mi vida. Pero Pedro, viendo aquello, influenciado también, trató de convencer a Jesús, pero no cayó en su trampa. Jesús, gracias a Dios. Y Jesús dice, y llamando a su gente y a sus discípulos, les dio una palabra que marcó a Pedro. Satanás estaba dentro de Pedro para tentar a Jesús, pero también Jesús soltó una misma palabra que liberó a Pedro y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Y yo estoy más que segura, porque dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y estoy más que segura que Pedro tomó esa palabra y dijo, yo te voy a seguir hasta el fin. Y vamos a verlo porque también en ese proceso de Pedro seguir a Jesús también sucede algo. Lucas 22. Lucas 22. Él escuchó la palabra igual como Judas, pero aún Satanás seguía en Judas. Satanás seguía en Pedro. Satanás no se había apartado de Pedro. Satanás estaba con Pedro. Uy, estoy nombrando mucho a Satanás, a mí no me gusta. Pero es que lo tengo que nombrar porque es necesario hacerlo. Entonces en el versículo 31 dice, 22, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido. ¿Qué le dijo? Te ha pedido. ¡Wow! Satanás te ha pedido. ¿Para qué? Para zarandearos como a trigo. Es decir, para que tú seas de instrumento para el mal. ¿Sabes? Dios tiene planes poderosos para ti, pero Satanás también los tiene. Pero
pero yo he rogado por ti, que tu fe, diga conmigo, fe. Fe. Aleluya. Gracias, Señor, por la fe. Por la fe. Porque la fe, ¿qué es? El domingo pasado hablé de la fe. La fe es fidelidad, es obediencia. La fe. Pero he pedido por ti, he rogado por ti, que tu fe no te falte y que tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Es decir, una vez arrepentido. Pedro, Satanás te ha tomado. Está dentro de ti para engañarme a mí. Pero yo le he pedido a Dios que tu fe te salve y que te arrepientas. Y no que seas como Judas, que Judas entró Satanás en él, pero no se pudo arrepentir. Pero yo sé, Pedro, que tú sí lo vas a hacer. Inmediatamente, wow, qué tremendo. Porque Pedro, en el mismo 22, 54. Y prendiéndole le llevaron a Jesús y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Lo primero que sucedió es que Pedro le había dicho a Jesús, donde tú quieras que yo vaya, donde tú vayas yo iré. Lo que tú hagas yo haré. Y daré mi vida por ti, Jesús. Pero Jesús le dijo, Pedro, lamentablemente en este momento tu corazón está lleno de maldad. Y tú me vas a negar. Y así fue. Pero dice el versículo 57, pero él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Como una hora después otra afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 3 veces le negó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Le doy gloria a Dios porque Pedro se acordó de la palabra del Señor. Porque ¿sabes qué pasó? Que Judas no pudo recordar la palabra del Señor, pero Pedro sí la recordó. Pedro recordó la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabes qué significa amargamente? Que se arrepintió. Hubo en él arrepentimiento. Inmediatamente Pedro, de convertirse en un hombre que en un momento fue usado por Satanás para que Jesús no cumpliera su propósito, ahora que se había arrepentido, se convirtió en un hombre de poder y dijo, Señor, es verdad, yo te fallé, yo me equivoqué, yo hice lo que no te agradaba, me dejé usar por Satanás, me dejé usar por el enemigo, pero ahora, Señor, yo me arrepiento de mi camino, me arrepiento de lo que estoy haciendo. Por eso es que el poder del arrepentimiento, hermano, cuando tú te arrepientes de tu mal camino, cuando tú te arrepientes de lo malo que tú estás haciendo, Dios va a escucharte, Dios va a oírte y sabes lo que Dios va a hacer contigo, que va a capacitarte de poder. Él dice, ya yo he puesto en ti poder para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para sanar a los leprosos, para darle vista a los ciegos. Y lo que estoy haciendo contigo, Pedro, es que ahora, por cuanto tú te arrepentiste, también ahora la palabra que yo he soltado para tu vida de bendición se cumplirá en tu vida.
vida. Y la primera palabra que se cumplió en la vida de Pedro fue que yo, Pedro, en el fundamento que soltaste de tu boca, el fundamento que soltaste de tu boca, es decir, que Cristo iba a ser la piedra angular, es decir, la piedra del centro de la nueva edificación, Pedro, o en tu fundamento, en la palabra que salió de tu boca, yo haré crecer todo el edificio. Y un hombre que a partir de ahí, diga conmigo, a partir de allí, fue un hombre extraordinario, un hombre que nunca más recordó aquella negada que le echó a Jesús, nunca más recordó el hombre que había sido usado por Satanás, ahora estaba siendo usado por Dios para glorificar su nombre. Y vamos a buscarlo, porque esto, hermanos, yo quiero decirles esto: ustedes tienen que tomar la decisión de dejar que el Espíritu de Dios opere en sus vidas con poder. Porque ustedes tienen a Cristo dentro de ustedes. Y los que aún no le conocen, dejen que Él entre. Dejen que Él entre, para que la luz de Dios y el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Y miren lo que dice la palabra acerca de Pedro, que extraordinario. Con esto termino. Hechos 5. Vamos a buscar Hechos 5, por favor. Hechos 5. Hechos 5, 5:15 dice: vamos a leerlo desde el 12. Y por mano de los apóstoles, Hechos 5:12, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lecho, para que al pasar Pedro, ¿quién iba a pasar por allí? Wow. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. ¿Saben por qué? Porque aún la sombra de Pedro sanaba. Fue tanto el poder que Dios manifestó en la vida de Pedro, que dijo: Pedro, Satanás te quería a ti para destrucción, pero yo te digo que yo te voy a usar para mi gloria. Te voy a sanar para lo que te dije. Vas a liberar a los enfermos, vas a sanarlos, vas a echar fuera a los demonios. Porque la gente dice: ay, Señor, pero es que yo mira cómo vine atado y atada. Señor, mira cómo vine enfermo y empobrecido. Mira, Señor, cómo estoy en esta situación. Pero yo te digo hoy que los planes de Dios para tu vida son de liberación, de poder, de libertad y de gloria. Esos son los planes de Dios para tu vida. Los planes de Satanás terminan en muerte. Los planes de Satanás terminan en traición. Sus planes terminan en destrucción. Sus planes terminan en suicidio. Sus planes terminan en muerte, en enfermedad. Pero esos no son los planes de Dios. Pero tú tienes la opción, hermano, de creerle a Dios o de creerle a Satanás. La palabra dice que Dios dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. La vida y la muerte. Escoge pues. Yo te digo, Dios te dice que escojas pues la vida.
Dios nos dice a nosotros, escoge pues la vida, escoge pues el sacrificio, escoge el negarte a ti mismo, el tomar tu cruz y seguir a Jesús. Pero yo te garantizo, hermano, que si tú sigues a Jesús, que si tú tomas tu cruz y sigues a Jesús, lo que a ti te espera es vida, es salud, es vida, salud, libertad, porque esos son los planes de Dios para tu vida. Cuando dejamos que en nuestra mente el enemigo invada nuestra mente, dejamos de cierta manera que él entre y posea lugares de nuestra mente, como el valor propio, el estima, la confianza, el respeto, la autovaloración. Y donde está él, esas cosas no operan. Si tú dejas que el enemigo entre en una área de tu vida emocional, como la estima, tú carecerás de estima propia. Y tu autoestima se irá al piso, porque él está ocupando ese lugar. Pero yo te digo hoy que el único que tiene el poder, la única persona que tiene el poder para sacarlo a él, eres tú. Porque Dios ya, Jesucristo, ya lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo ya venció a Satanás. Satanás es un perro muerto, es un león que ruge, pero no tiene ni siquiera garras. Él ruge, pero no puede hacerte daño si tú no se lo permites. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darte el poder a ti para vencerlo. Y tú eres la única persona que puede sacar al enemigo de ese territorio que tú le entregaste. Tú le entregaste al enemigo tu estima, tu valor, tu sanidad, tu cuerpo. Quítale la autoridad. Quítale el territorio que le entregaste. Arráncaselo de las manos. Dile, Satanás, a ti no te pertenece lo que yo soy. A ti no te pertenece mi salud. A ti no te pertenece nada de lo que yo tengo. Todos mis hijos no te pertenecen. Mi familia no te pertenece. Mi casa no te pertenece. Mi salud no te pertenece. Mi dinero no te pertenece. Arráncale al enemigo. Quítale la autoridad de tu vida en la área que se la hayas dado. Arráncaselas de las manos, porque tú tienes el poder para hacerlo. La palabra dice, y yo, Jehová de los ejércitos, les he dado poder. Les he dado poder. Les he dado autoridad. Pero ese poder tú lo vas a adquirir a través del negarte a ti mismo. Del negarte a ti mismo. De no hacer lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere. Y lo último que les voy a decir, hermanos, es que la palabra estima significa digno. Pedro hizo algo que cambió su vida, dignificó a Jesús. Judas no respetó a Jesús. Judas no amó a Jesús. Judas no le dio el lugar a Jesús, pero Pedro sí lo hizo. Pedro sí dignificó a Jesús. Pedro identificó que eran 11,
y faltaba un hombre para completar el fundamento. Y que Jesús se le había presentado a un hombre llamado Pablo. Y aunque Pablo no conocía a Jesús en persona, nunca lo había visto físicamente, ni lo había escuchado, Pedro, que sí conocía a Jesús, supo que Pablo era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. ¿Sabes qué? Tú tienes que identificar a la gente que es de Dios y dignificarla. Tú tienes que dignificar a la gente de Dios. Cuando aquí viene un ministerio, nosotros tratamos de tratarlo lo mejor posible, de darle las mejores ofrendas, de darle la mejor comida, porque nosotros sabemos que ellos son hombres y mujeres de Dios y merecen honor. Igualmente, hermano, tu ministerio merece honor. Dignidad. Muchas personas, espero que no sean de adentro, pero de afuera, critican. Y les decía yo a las mujeres que estaban en una reunión conmigo, que nosotros, esta familia tiene 20 años aquí. Vamos a cumplir 20 años en Maracaibo. Nosotros éramos de Caracas, los Teques. Y le decía a algunos hermanos ayer que nos invitaron a almorzar, a mi familia, porque estamos sin papás ahorita. Ellos están allá, no es que estamos sin papá, de que usted sabe. Estamos ahorita. Entonces, algunas familias nos han invitado a comer. Y le decíamos a esa familia que cuando el pastor, nosotros como familia, decidimos venirnos para acá por un llamado de Dios. Pero en ese momento era el mejor momento de nuestras vidas cuando estábamos allá, porque el pastor tenía 2 empresas. Una se llamaba Omar Lezán, de fumigaciones, y otra de carpintería. Y nosotros no teníamos mucho dinero, pero las cosas comenzaron a salir bien cuando la empresa comenzó a... Y cuando estábamos en uno de los mejores momentos de que por fin, decíamos por fin, como que estamos prosperando, Dios nos decide traer para acá. Y aquí, hermano, fue Egipto. Esclavitud, esclavitud y esclavitud. Los primeros años, en algunos días no teníamos ni siquiera qué comer, porque eran 12 personas que estaban aquí reunidas, de los cuales creo que hoy solamente está uno de los que estaba con nosotros, o 2 o 3. Esta mañana creo que hay uno nada más. Y éramos 12 personas y la casa valía 50.000 bolívares de alquiler. Y nos entraban 3.000. Y les contaba a los hermanos que un día no teníamos nada que comer. Y mi papá nos dijo, no hay nada que comer. No hay nada, hijos, no hay nada. Confiemos en Dios. Y de repente tocaron el timbre. ¡Tirín! Y cuando mi papá abrió la puerta, había un mercado y no había nadie. Y con ese mercado comimos durante un mes. Fue un mes de alimento que dio, y sabemos que fue un ángel de Dios porque no había nadie, solamente tocaron el timbre y ahí estaba la comida. Y pasamos años donde nuestra casa, la casa que teníamos, y sirviéndole a Dios con los ojos cerrados. Dios nos dijo, ustedes los traje a Maracaibo, y aunque nosotros veíamos, Padre, dígame cuando llovía. Estos eran los días más terribles para nosotros, porque la casa era tan pequeña que cuando llovía no hallábamos dónde meter. Teníamos que subir los colchones porque se mojaba todo. La cocina, todo se bañaba. Había huecos y filtraciones por toda la casa. Y nosotros decíamos, ¿quién nos mandó a venirnos para acá?
había una palabra de Dios en nuestros corazones. Yo los saqué de Caracas, de Los Teques, para bendecirlos aquí en Maracay. Y nosotros veíamos aquí, y por supuesto que mi papá es un hombre, siempre ha sido de fe, porque mi mamá veía la casa y se quería, Omar, ya, vámonos para Los Teques otra vez, porque allá nosotros tenemos nuestro apartamento. No será una gran cosota, pero nosotros, Omar, allá por lo menos no nos caían agua, y la cama, y no sé qué. Y nos teníamos que ir a pie, caminar como 25 minutos para agarrar un autobús para ir al liceo. Y 25 minutos para volverlo al bajarnos del liceo, caminar hasta la casa. Peligroso la zona, pero lo hacíamos. Y les voy a decir una cosa. Pasamos años viviendo alquilado, hasta que gracias a Dios, Dios nos dio una casa. Y desde 20 años nunca jamás le habíamos hecho nada a la casa. Ni comprar un mueble. Además que casi nunca estamos allí. Hasta que decidimos que los hijos de Dios necesitan y merecen una casa digna. ¿O acaso es que ustedes no merecen una casa digna? Yo creo que todos ustedes merecen tener su casa digna. Pues nosotros nos rebelamos contra la casa, el rancho. Casa rancho, porque era casa, pero al final era rancho. Porque era una casa, pero vivíamos como rancho. Y nos rebelamos contra eso y decidimos remodelar la casa. ¿Y de dónde sale el dinero para remodelar la casa? Pues a nadie debe interesarle eso, porque Dios es nuestro proveedor. Porque la palabra dice que Dios honra al que le honra. Y yo les digo esto, hermanos, porque a veces los pensamientos, la cultura de la gente es que los pastores tienen que ser pobres, que los pastores no pueden tener carros nuevos, que los pastores no deben tener esto, no deben tener aquello, no deben tener esto. Pero eso es todo lo contrario a lo que dice la palabra. Porque la palabra dice que el ministerio es la representación de Dios en la tierra. Entonces eso quiere decir, ya va, no me aplauda todavía. Entonces eso quiere decir que si usted quiere ver a su pastor en un rancho, es que Dios vive en un rancho. Y yo creo que tú tienes que dignificar al que tú le sirves. Que tú tienes que mostrar a quién tú le sirves. Que tu vida, que tu ropa, que tu casa, que tus carros, que todo lo que tú tienes, tiene que hablar de quién es Dios en tu vida. Y por lo tanto, yo creo en la prosperidad absoluta. Porque ser próspero es una de las bendiciones de Dios. Ser digno es una de las bendiciones de Dios. Y nosotros, hermanos, cuando usted se le presente a la gente y la gente lo ve a usted todo con la camisa rota, los zapatos rotos, ¿qué dignificación le está dando usted a Dios? Por eso es que usted no puede aceptar la pobreza en su vida. Por eso es que usted tiene que decir, Señor, yo soy pobre, pero yo me voy a enriquecer. Yo voy a ser próspero, Señor, porque yo te voy a dignificar. No es el dinero para agarrármelo, no es para botarlo, no, Señor, es para dignificarte a ti. Por eso compramos la casa de los niños. ¿De dónde creen que salió el dinero, hermanos? El dinero no apareció de la nada. El dinero fueron sacrificios de algunas personas, incluyendo la familia ministerial. Y esa casa que estamos construyendo es para dignificar el reino de Dios y su justicia.
justicia. Como dice, necesitamos generaciones diferentes y nosotros estamos invirtiendo en el reino. Pero si es por Satanás, él lo único que quiere es que la gente que le ama a Dios, que le sirve a Dios, que hace lo que Dios quiere verlos pobres, los quiere ver enfermos, los quiere ver destruidos, derrotados, porque así, el único que se dignifica es él. Él sí se dignifica. Hay aquellos conciertos de rock, Metallica, el otro, Marilyn Manson, y aquellos tremendos conciertos. Y él dice, yo sí me la como, yo sí me dignifico. Conciertos que valen miles de dólares, miles de bolívares para escuchar a tu alma. Luis Miguel, el último concierto que Luis Miguel hizo aquí, la entrada VIP valía casi 2.500 bolívares. Ahí cita Satanás, dice, aquí yo me dignifico, yo sí. Pero cuando viene un concierto cristiano, la gente, 50 bolívares, eso es mucha plata. 150 bolívares para la ofrenda del regalo del pastor. Eso es mucha plata. Hermano, perdónenme, pero yo soy así. Porque yo prefiero decir la verdad antes que el enemigo me quiera callar mi boca, porque él no me la puede callar. Porque yo no le pertenezco a él, le pertenezco al Señor. Así que, hermano, póngase los patines. Póngase los patines y niéguese a sí mismo y sírvale al Dios Todopoderoso, que Él no lo dejará a usted avergonzado. No lo dejará avergonzado. Nunca, jamás Dios deja a sus hijos avergonzados. Nosotros somos hijos de un rey, reyes y sacerdotes, gobernantes, hombres y mujeres de dominio, de poder, de autoridad. Y no le permita al enemigo usarlo. No le dé espacio ni territorio. Sáquelo de allí. Dígalos, lo voy a sacar en el nombre de Jesús. Dígale, fuera. Por eso es que me gustó esa canción. Espíritu de temor, fuera. Espíritu de hechicería, fuera. Por eso es que cuando aquí hay servicios, los demonios se levantan, sí, pero es para echarlo fuera. Que se manifiesten todos si quieren, pero hay que sacarlos, echarlos fuera. Si usted vino pobre, no lo vamos a echar afuera a usted, le vamos a echar fuera la pobreza que ha operado en su vida para que usted sea próspero. Entre, como dice la palabra, trasladado de las tinieblas a su luz. Admirable, es admirable. Es decir, hermano, que te afoca, la luz de Dios te afoca, la luz de Dios te afoca. Eso es lo que significa trasladado del reino de las tinieblas a su luz afocable. Que te afoca, que te quedas sin palabras al ver su luz. Por eso es que Cristo dijo, yo vine para sanar, vine para libertar, vine para darle vida a los que estaban muertos, vine para sacar a los cautivos a la luz, vine, me hice pobre para que ustedes fueran enriquecidos. Me hice pobre para que ustedes fueran enriquecidos. Así que los que nos quieren ver pobres se quedarán esperando. Porque nosotros vamos, como dice la palabra,
de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Ese es el Dios al que le predicamos. ¡Aleluya! Levántate en el nombre de Jesús y di de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Es gloria a Dios! ¡Es una alabanza! ¡Es una alabanza! ¡Es un gloria a tu Dios! Porque nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios es diferente. Ese es el Dios que yo le creo. Es el Dios que yo conozco. Por eso hay que sacar a la gente de esas mentiras. De esas mentiras satánicas que dice que tú tienes que estar en una situación. A Dios no le importa si esta nación se desbarata, porque Dios es el Dios de todas las naciones. Y donde Él te puso, y donde Él te colocó. Y tú no naciste venezolano por casualidad. Tú eres venezolano porque a Dios le plació que tú fueras venezolano. Y si a Él le plació que tú fueras venezolano, y esta tierra está bendita, esta tierra no está maldita, esta tierra está bendita porque la tierra la hizo Dios. Y esta tierra, hermano, todavía tiene mucha leche y tiene mucha miel. Mucha leche, mucha miel. Y es para ti, es para ti, es para ti, es tu leche, es tu miel. Así que no le permitas al enemigo que te diga que no vas a conseguir trabajo, que no vas a conseguir esto, que no vas a conseguir aquello, que no vas a conseguir lo otro, porque esas son sus mentiras. Porque la palabra de Dios nos dice lo contrario. La palabra de Dios nos dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual y que la riqueza de los impíos pasará a manos de los que le servimos a Dios. Así que tú toma tu promesa, créela con todo tu corazón y deja de ser egoísta. Cuando des las ofrendas, cuando des los diezmos, dalos con convicción. Da tus mejores ofrendas. Que tus ofrendas no sean miserables, que tus ofrendas sean de reino. ¿Por qué no poder dar 5,000, 6,000, 7,000, 2,000, 3,000, 5,000, 5,000 para el reino, para que avance? Algún día, yo sé que ese es mi sueño, Señor, algún día yo voy a ver en Maracaibo muchas pancartas, muchas vallas publicitarias, que en vez de estar mujeres despampanantes allí luciendo, vea que diga, puedes tener una familia feliz. Pero para eso, hermano, para eso se necesitan finanzas. Y las finanzas están en los bolsillos de ustedes. Esta iglesia, hermanos, por mucho tiempo Dios la ha tenido escondida, pero Dios la va a sacar a la luz. Dios la está sacando a la luz. Y con ella, su música. Porque nosotros, hermanos, vamos a grabar un CD, el grupo de alabanza. ¿Y quién lo va a pagar? Ustedes lo van a pagar. Ustedes van a pagar el CD completo, lo van a pagar. Y yo también lo voy a pagar y todos lo vamos a pagar, porque todos somos parte de la iglesia, ¿verdad? Así que prepárese para que cuando pidamos la ofrenda para ese CD, usted la dé. Porque estamos prontos a grabar.
Porque nosotros sabemos que mucha gente le canta a Dios, diciendo que le canta a Dios, pero en verdad lo que quiere es fama. Pero nosotros vamos a cantar canciones que alaben a Dios. Y Dios ya nos los prometió que íbamos a cantarle y que vamos a grabar ese CD, lo vamos a hacer con toda la excelencia posible que tengamos. Hermano, y cuando usted le dé el reino, délo con certeza, con fe, de que el reino de Dios tiene que avanzar. Esa casa tiene que ser la mejor casa para los niños. Y mañana, para ampliar este local, y también lo vamos a hacer, y cada día más y más, hasta que poseamos y comencemos a poseer las vallas publicitarias. Y comencemos, no es suficiente, nunca es suficiente, hasta que el reino de Dios, como dice la palabra, sea establecido en toda la tierra. Gracias, Señor. Aleluya. Levante sus manos, cierre sus ojos allí.